Buenas, en este vídeo vamos a hablar de las clases, los métodos y los objetos. En este cuaderno vamos a utilizar la herramienta Rankit. Estudiamos el trabajo con objetos de forma sencilla. Hay varias implementaciones de lo que son las clases y los objetos mediante, por ejemplo, la clase Prototype, y también a partir de la versión de 2015 también existe las palabras reservadas class, etcétera, pero eso lo haremos en otro vídeo. En este vídeo vamos a tratarlo de forma sencilla por compatibilidad. Bueno, vamos a empezar creando un objeto directamente. Como sabemos, un objeto se define entre llaves y es un conjunto de propiedades y valores. La primera propiedad que vamos a poner, por ejemplo, es el número de patas. N patas, que van a ser 4. Y otra propiedad que es tiene pelo, que va a ser verdadera. Va a ser un booleano. True. Bueno, este objeto, vamos a ver. Bueno, vamos a darle un nombre primero. Vamos a definir la variable neo, que va a ser el nombre de un gato. Va a ser este objeto. Bien, ahora ejecutamos aquí y nos da efectivamente este objeto. Esta es la forma directa de hacer un objeto. Pero tenemos también la forma de crear un objeto mediante un constructor. Entonces, vamos a hacerlo. Bien, y para ello vamos a hacerlo mediante un constructor, que no es más que una función. Entonces vamos a definir una función, la función gato, que de momento no va a tener ningún argumento y nos va a devolver el objeto this. Entonces nos referimos a this, n patas, va a tener 4, y this tiene pelo. Vamos a decirle que es verdadero, que es true. De esta forma tenemos definida una función que nos devuelve un objeto como la anterior, de tipo gato. Vamos a crear una instancia llamada Micifu. Micifu va a ser un nuevo gato. Utilizamos nuevo para decirle que nos devuelva un objeto y que esto es un nombre de una clase. Lo llamamos así, como una función, y ya está. Vamos a ver que nos devuelva. Para que nos devuelva Micifu, vamos a escribirlo otra vez, Micifu. Vamos a ejecutarlo y nos devuelve exactamente lo mismo que antes, pero en este caso es un tipo nuevo, lo ha llamado tipo gato. Aquí el tipo era objeto genérico y este es un objeto que hemos definido llamado gato. Bueno, comentamos un poquito aquí el código, recordando que primero definimos la función constructora y luego creamos una instancia de la clase gato que vamos a llamarlo Micifu. Es decir, cuando creamos un objeto de esta forma, lo que estamos creando es una clase. Vamos a poner aquí como si fuera un título, vamos a llamarlo clases. Bien. Podemos trabajar también con algo muy interesante que es las subclases. La subclase, por ejemplo, vamos a hacer que la clase gato sea una subclase del mamífero, porque por tener patas, 4 patas y tener pelo, pues es una propiedad del mamífero en general. Pues vamos a definir la clase mamífero, igual que hemos definido gato, poniendo las propiedades que son propiedades del mamífero, pero en este caso introducimos una diferencia, que es que vamos a poner un argumento a la definición. Es decir, para que cuando hagamos instancias de esta clase podamos darle el valor
del nombre. Por ejemplo, la propiedad nombre va a ser el valor del argumento que demos. Y ahora, ¿cómo definimos gato? Pues vamos a definir gato como con su constructor, pero ahora lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a decir gato es una función. También vamos a pasarle el nombre. Y vamos a ponerle, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a definir un objeto como un nuevo mamífero que tiene como nombre el parámetro que acabamos de poner, name, de tal manera que objeto me crea primero el mamífero. Y luego le vamos a añadir al objeto le vamos a añadir la propiedad especie. En este caso vamos a definir que la especie es gato. Y por último vamos a hacer que este objeto nos devuelva, que esta función nos devuelva el objeto. Entonces decimos return obj. Vale. De esta forma hemos definido, hemos utilizado la función constructora de otra forma. Aquí ha sido directamente con function gato y aquí decimos el nombre de la variable y le decimos que es una función. Y también dentro lo estamos evitando utilizar el objeto this y nos hemos creado uno nuevo llamado obj, que va a ser el que vamos a crear. Bueno, entonces lo hacemos lo mismo, la misma fórmula que antes. Es decir, lo que hicimos para coger el gato es lo mismo, pero en este caso vamos a ponerle un nombre, porque ahora nos acepta nombre. Y vamos a ponerle de nombre Micifu. Y vamos a ejecutar. Bueno, pues efectivamente lo que me ha devuelto es un mamífero de la especie gato, nombre Micifu, número de patos 4, tiene pelo true. Eso es. De esta forma, fijamos cómo definiendo un gato coge todas las, hereda todas las propiedades de los mamíferos. Así, por ejemplo, sería muy sencillo, pues eso, trabajar de esta forma, ¿no? Podemos representar esta relación con un diagrama que se llama UML, de tal manera que tenemos una clase mamífero con sus slots, con sus propiedades, una subclase, que es este símbolo, es decir, que es una subclase, la especie gato, y decimos también que Micifu en este caso es una instancia de la especie gato. Hemos utilizado la herramienta Joomla para poder dibujar estos diagramas rápidamente. A continuación vamos a ver el concepto de herencia. Quiere decirse que si modificamos la clase superior, las instancias de la subclase heredan las propiedades. Y vamos a completar con un par de propiedades nuevas esta definición de mamífero y vamos a añadirle dos propiedades nuevas. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto, que pone huevos, que no pone huevos, que es falso, y que las crías toman leche, que es verdadero. Bien, si yo ahora utilizo lo mismo, sin haber vuelto a definir gato, puedo definir Micifu, como hemos hecho antes, y la nueva instancia heredará las propiedades de los mamíferos. Vamos a verlo. Ejecuto y bueno, nos da un error porque he definido dos veces con function lo mismo. Tengo que hacerlo definiéndolo como una variable, la función. O sea que es simplemente ponerlo de esta forma. Bueno, si lo ejecuto, ahora vemos que nos ha devuelto un mamífero, pero tiene las nuevas propiedades que acabo de definir. Vamos a definir ahora lo que son los métodos.
Estas propiedades son unos valores, pero podrían ser unas funciones. En ese caso, cuando la propiedad, el valor de una propiedad es cuando el valor de una propiedad es una función, la llamamos método y, por ejemplo, define un comportamiento. Vamos a incorporar a la definición que tenemos antes, esta de mamífero. Vamos a incorporar, por ejemplo, la función, el método saluda. Voy a copiarlo, tal cual ya lo tengo por aquí. Y lo que voy a hacer es añadir aquí, distinguir esto entre propiedades y métodos. Le voy a poner por aquí. Así, de esta forma, lo tengo. Bueno, ¿qué he hecho? Le he puesto una propiedad llamada saluda, pero que es una función. En este caso es una función. Y cada vez que me quiero referir a este objeto, uso el comando this. Entonces, ¿qué hace? Escribe en la consola, hola, soy el nombre del elemento y soy también la especie. O sea que nos dice la especie y el nombre. Ahora simplemente vamos a volver a declarar, a definir gato. Y le vamos a pedir, en este caso, que nos dé la propiedad saluda. A ver qué es lo que hace. Pues tendrá que ejecutar la función saluda, o sea, mejor dicho, tendrá que ejecutar saluda, pero personalizado para el gato. Y entonces ahí sale, por ejemplo, aquí, sale hola, soy Micifu y soy un gato. Bueno, vamos a completar añadiendo otro comportamiento más aquí. Vamos a llamarlo haz tu ruido, porque quiero que diga miau. Haz tu ruido. Es una función, function, que no tiene argumentos y vamos a cerrar este. Y vamos a decirle que si tiene que escriba en la consola console log, escribe this, el ruido que va a tener ese animal, más, bueno, pues vamos a separarlo un poquito para que lo haga un par de veces, por ejemplo, y otra vez el ruido, this, ruido. Bueno. En esta función hemos visto que hemos introducido una propiedad que todavía no tenemos, que es ruido. Entonces tendremos que definir de nuevo la función, o sea, de un nuevo gato para ponerle el atributo del ruido. Bueno, vamos a definirla por aquí. Eso es, la misma que teníamos, pero le hemos añadido el ruido. Bien, podemos ejecutar, saluda no, en este caso vamos a ejecutar haz tu ruido, haz mayúscula, haz tu ruido. Y ahora, al ejecutarlo, dice miau, miau. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño problema, que es que puede tener un animal que no haya definido ruido. Entonces podemos ponerle aquí un condicional y vamos a decir que solamente ejecute esto en el caso de que realmente exista this ruido. Si no, pues no hace nada. O sea, solamente escribe en la consola si existe el ruido. De esta forma ya está el código correcto. Tenemos dos métodos, tenemos el saluda y el ruido. Vamos a ver una forma de poder encadenar. Para poder encadenar varios métodos, bueno, voy a volver a copiar esto de aquí. Así copiamos y ahorramos tiempo en el vídeo.
Decimos, para encadenar los métodos, lo que podemos hacer es simplemente que al final del método nos devuelva el propio objeto. Es decir, aquí, return this. De esta forma, el objeto, cuando saluda, nos devuelve el objeto completo. Y lo mismo en el otro método. Si acabamos los métodos de esta forma, return this, lo que nos permite es encadenarlos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a definir un gato. Esta vez ni siquiera vamos a llamar a MyCifu. Vamos a ponerle directamente la función gato. Vamos a llamarle Neo. Y aquí directamente vamos a encadenar los métodos. Por ejemplo, decimos haz tu ruido. Y con punto podemos decir también que saluda. Saluda. Ejecutamos y realmente lo que está haciendo es ejecutar los dos métodos y al final devolvernos el propio objeto, el propio mamífero. Vamos a volver a decirle que vuelva a hacer ruido. Bueno, para que lo diga un par de veces y demostrar que se puede encadenar todos los métodos que queramos siempre y cuando devuelvan el propio objeto. Bueno, a continuación vamos a probar con otra subclase. Vamos a hacer ahora, como ya que tenemos definido un mamífero y todos estos comportamientos, vamos a probar con una subclase nueva que sea, por ejemplo, un perro. El perro va a ser lo mismo que hemos dicho antes, pero en este caso la especie va a ser perro y el ruido que va a hacer es wow. Bien, definimos el perro y ahora vamos a probar con un perro, pues lo mismo que teníamos aquí con el gato Neo, vamos a hacerlo ahora con un perro. Vamos a llamarlo, hemos dicho, vamos a decir perro. Un perro que se llama Toby. Toby, haz ruido y saluda, Toby. Bueno, pues efectivamente dice wow, wow, hola, soy Toby, soy un perro, wow, wow. Muy bien. Podríamos completarlo también, pues, por ejemplo, con otro perro también. En este caso se llama Chispa. Y tenemos aquí a los dos perros funcionando y mostrando sus métodos. Vamos a terminar insertando el diagrama UML que hemos realizado, el diagrama UML. Y simplemente lo podemos hacer copiando aquí un código en HTML donde nos pone la imagen. Y simplemente al ejecutarlo él es capaz de mostrarme el diagrama. Lo que hemos hecho efectivamente es definir la clase principal mamífero con sus propiedades que están aquí y sus comportamientos o métodos y las subclases gato y perro. Mostramos el diagrama completo mostrando las clases, vamos a poner un poquito más grande, en los cuales hemos puesto a nuestros queridos mascotas, MyCifu, Toby y Chispa. Bueno, como digo, hay otras formas de definir clases, objetos y métodos y lo reservamos para otro vídeo posterior.